Su cargo actual cuenta con experiencia de más de 4 décadas en la producción de musáceas en más de 50 países productores y exportadores, especialmente en África, América Latina, el Caribe y el Océano Índico. Su vida profesional de investigación ha estado ligada al CIRAD, organismo francés especializado en la investigación agronómica en las regiones tropicales y del Mediterráneo. Es experto y consultor ante varias instituciones y miembro de Acorbat desde 1991. Miembro de la Comisión de Trabajo, Sistemas de Producción Sostenible e Impacto Medioambiental del Foro Mundial del Banano de la FAO y vicepresidente de la Comisión de Bananos de la International Society for Horticultural Science. Bienvenido y muchísimas gracias. Y muy buenas tardes. Estoy muy contento de regresar a su país, Ecuador, que hace mucho tiempo conozco. Y quiero agradecer a AEBE por la invitación y sobre todo al doctor José Antonio Hidalgo y Paul Vera, que me ayudó a regresar a su país. Solamente para unos que no conocen mi institución, es una organización francesa de investigación agrícola y de cooperación internacional. Su misión es contribuir al desarrollo sostenible de las regiones tropicales y mediterráneo en el mundo. Y tenemos oficinas regionales en varios continentes y también con bases a nuestros territorios de ultramar. Y también tenemos un observatorio de mercado e innovación sobre frutas tropicales. Y eso desde el inicio de nuestro centro de investigación, es decir, desde 1945, después de la última guerra mundial. Y tenemos una creación de información económica sobre las frutas tropicales y una publicación principal que puede ser que algunos conocen, claro que está en 2 idiomas, en francés y en inglés, que es Fruit Trop. Y somos miembros de varios comités internacionales como el World Banana Forum, el Foro Mundial del Banano, auspiciado con la FAO en Roma, la red de Musalac y también Acorbat. Bueno, no es totalmente mi competencia total sobre mercado. Soy agrónomo, y unos puede ser de ustedes me conocen, pero somos un grupo y somos intercambiables. Y entonces mis colegas más economistas me pidieron hacer esta presentación y entonces vamos a tener 4 capítulos, uno de la evolución y desafío del comercio mundial del banano, también lo que pasó en estos 2 últimos años, también una parte que yo pienso que le interesa, que es el banano orgánico, sabiendo que usted en Ecuador son los primeros productores y exportadores de la fruta orgánica, y también para ver la situación actual de este año. Entonces, la evolución y desafíos del comercio mundial. Bueno, usted sabe, cerca de 20 millones de toneladas y es el primer comercio mundial de frutas y verduras en volumen. Y el crecimiento ha sido bastante estable, por ejemplo, de 5 millones de toneladas desde 2010. Y parece importante tener estos datos.
y con una tasa de crecimiento que varía entre 1 y 5% hasta 2020. Pero a partir de 2019 se estabiliza a estos 20 millones de toneladas. Y en 2022 y 2023 se retrocedió a nivel de 2017. En cuanto al consumo, el 60% de las exportaciones mundiales se destina al continente europeo y también americano, norteamericano. Y ha sido siempre los motores históricos del comercio mundial. Y 65% de estos volúmenes exportados vienen de América Latina y del Caribe. Y el crecimiento ha sido viniendo siempre de esta zona. Pero con una dinámica diferenciada, digamos. En Europa es el primer mercado y está en retroceso desde 2020. Norteamérica se queda estable de todos estos años. En Asia hubo altibajo y luego una cierta estabilidad. Pero hubo un descenso en Medio Oriente y en la zona mediterránea, África del Norte, Turquía, y usted conoce bien estos eso. Es quiere decir que si nadie crece en este sistema, hay problemas que usted conoce muy bien, y problemas climáticos recurrentes y cada vez más frecuentes. Y usted está, como puedo decir, a la ventana de lo que pasa, sobre todo los fenómenos climáticos de la Niña y del Niño. Bueno, en 2020, 2022, la Niña, que usted fue muy impactado, y se hubo inundaciones, y hubo sequía en algunas otras zonas. Aquí se muestran los detalles de lo que pasa en estos sistemas cambiantes del clima. 2023, el Niño, otra vez lluvias en ciertas partes, sequía en otras partes. Yo hablo de las zonas principales productoras y exportadoras de la fruta. Y en 2024, otra vez la Niña, y todavía no sabemos muy bien cuál impacto, pero sí se va a tener varios cambios y que van a impactar los volúmenes de producción. Bueno, también el sector está bajo la presión económica. Entre 2016 y 2021 tuvimos un mercado europeo con crisis recurrentes de sobreabastecimiento. Había mucha fruta, sobreoferta, competencia feroz entre países exportadoras y siempre una estrategia de precios bajos con los contratos con las compañías distribuidoras, por ejemplo en Europa, y también una pérdida de valor. Es quiere decir que volumen bastante en crecimiento, estabilización, pero los precios al inicio altibajando y después bajando más. Es quiere decir pérdida de valor. Y también por la parte de Europa una pérdida de la atractividad.
El mercado europeo ya no es el mercado más remunerador como lo fue en el pasado. Pienso que algunos de ustedes que saben del mercado lo saben muy bien. Y un elemento importante a conocer es la tasa de cambio dólar-euro. Y si eso se euro contra dólar se ha bajado bastante. Usted vea aquí la curva. Bueno, no manejó bien esto. Bueno, y eso, además que ustedes saben que hay la presión de los consumidores que exigen, que tienen más exigencia en este mercado. Certificación, reglamentación pública y privada. Eso también causa una menor atractividad en este mercado que fue tan importante antes para ustedes. La consecuencia de una crisis geopolítica de los recursos, que si aquí hay productores, deben saber muy bien el precio de los fertilizantes, sobre todo en base de nitrógeno. También la energía y sobre todo con la consecuencia de la crisis geopolítica, de la guerra en Ucrania y ahora de los problemas en el Medio Oriente. Eso complica bastante y hace que producir una tonelada o miles de cajas de banano cuesta mucho más que antes. Pero usted lo sabe más que yo. Y no es suficiente los problemas. Hay esta crisis fitosanitaria latente que implique una adaptación muy costosa de medidas de seguridad. Puede ser más fácil para los productores bastante grandes, pero muy difícil a los pequeños productores. Conozco el caso de Perú, muy cerca de ustedes. Son todos muy pequeños productores. Y aplicar las medidas que mis colegas de Agrosavia o de Agrocalidad mostró esta mañana es bien difícil de aplicarle con estos miles de pequeños productores. Bueno, el mapa usted lo conoce, sin hablar de la cigatoca negra, que está todavía aquí y que es bastante complicado, con precios más altos para el control de esta enfermedad. Y entonces, frente a esta crisis climática y el medio ambiente mundial, hay necesidades de reducir los impactos medioambientales, locales y a nivel de la planeta. Es cierto que hay que reducir pesticidas. Algunos agrónomos, como también hago parte, hay que ver que se necesita más biodiversidad. Nuestros colegas antes habían hablado de que hay que tener más materia orgánica para diversificar y tener más biodiversidad en nuestros suelos. Entonces se habla también de agroecología. Y eso da un impacto, sobre todo en Europa, para la producción nacionales europeos, pero también a los productos que se importan en Europa. Y eso da unas regulaciones
por las autoridades y tener una base de decisiones y que también pueden ser superior por entidades privadas para los importadores y las cadenas de distribución. Usted ha oído hablar del Green Deal de Europa, del Farm to Fork, de la tierra donde se produce hasta el consumidor. Eso quiere decir que en este panorama hay unos filósofos o gente de gran que tiene que se escucha en los medios, que se habla de publicrisis, de multicrisis. Y mi colega anterior había mostrado que no solamente hay el cambio climático, pero usted ha visto que hay las crisis económicas, la crisis de recursos, la crisis geopolíticas, crisis fitosanitarias. Y entonces hay que entender que no hay que buscar una sola causa de la problemática. Eso es bien complejo. Y yo entiendo que para un productor adaptarse a esta situación de multicrisis es bien complicado. Bueno, ¿será que 2022 y 2023 fue el inicio de una nueva era en Europa? 2023, un año de precio histórico. 2022 se ha visto una recuperación a nivel de 2015. Y eso pareció muy interesante. Y en 2023, el precio promedio de importación de la caja alcanzó un récord de más de 4 euros desde 2021. Y los resultados de negociación de final de 2020 fue el resultado de negociación a final de 2022. Y se toma en consideración la alza de los costos de insumos, el flete desde el inicio de la guerra en Ucrania y el costo del flete marítimo, pico histórico en 2022. Y en 2023, un año de precio histórico, pero cuidado, este incremento no fue suficiente porque solo ha sido el reflejo de una inflación. Todos los precios subieron. Entonces, si unos no conocen el contexto, dicen, no, está muy bien, precio muy bueno, pero hay que bien ver qué hay debajo de estas cifras. Y miramos que los incrementos de 2022 solo consiguieron establecer la pérdida de valor. Y al final 2023, el producto se ha devaluado hasta de 3 a 20%, que no es nada. Y entonces, cuidado con el precio de la caja y del consumo también allá para el consumidor, que eso fue para todos los productos, fue la subida de los precios de consumo, de alimentos, digamos. El incremento de precio también lo vio el consumidor. Usted vea, aquí hay unas cifras, unas tendencias de unos precios de banano que aumentó entre el 9 y el 15% con respecto a 2022.
Pero este incremento de precio fue también casi lo mismo para todas las frutas y verduras en Europa. El banano ha sido siendo la fruta más barata en Europa y Estados Unidos. Siempre lo mismo. Banano, precio el más barato de todas las frutas y verduras que existen en el mercado en Europa. Y también en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí está el precio de la naranja. Claro que Europa del Sur produce, pero también se importa mucho de otros países. Y vean que el precio del banano siempre es el más bajo de las frutas en Europa. Bueno, difícil de entender. Mayor precios y los volúmenes no se han bajado, fueron los mismos. Y entonces, el año 2023 ha sido un año de recuperación de volúmenes en Europa. El volumen de importación aumentó en más de 2% entre 2023 y 2022. Eso quiere decir que la teoría de elasticidad entre los precios y la demanda no se confirma. Y eso ha sucedido varias veces. Aquí vean 2023, más volumen, pero precio no fue tan alto. Eso hay que bien ver la estructura del abastecimiento europeo que está cambiando un poquito. La cuota de mercado de Latinoamérica ha seguido subiendo durante esta época. Sobrepasa 75% en 2023, que fue el más alto de toda la historia de las importaciones en Europa. Mientras que los ACP, más que todo África y el Caribe, está descendiendo de un 13%, y que la muy pequeña producción europea, que es Canarias y Guadalupe y Martinica, y un poquito de Portugal, esta producción se mantiene a un 11%. Entonces, es el inicio de una nueva era. En 2023 fue un año récord en términos de precio en Europa a nivel de importación y del consumidor. Pero a pesar de eso, el volumen comercializado ha disminuido. Al contrario, en 2023 fue un año de recuperación del volumen de ventas, con mayor volumen de América Latina en la Unión Europea. Aún así, el banano ha seguido siendo la fruta más barata del sector de las frutas y las verduras, tanto en América del Norte como en Europa. El incremento de precio no representó un incremento en el valor, fue solo el reflejo de la inflación. Ahora voy a pasar, no sé si yo tengo un poquito de tiempo para hablar un poquito del orgánico, que yo sé que le importa a Ecuador. El sector orgánico está en crisis desde 2021. Precio elevado, pero como habíamos hablado, es igual que también está la inflación. El boom de las ventas durante el COVID no se mantuvo. Muchas tiendas nuevas tuvieron que cerrar. Y competencia con certificaciones alternativas que confunden al consumidor. Cero pesticidas, cultivos sin pesticida, bueno, hay varios sellos que confunden al consumidor. Y también hubo malas noticias o
noticias adversas sobre la confianza en el sello orgánico. Y entonces hay nuevos valores en Europa que impactan más los negocios, los valores de circuitos cortos, locavorismo, no sé si se entiende en español, locavorismo es consumir local, y el orgánico incompatible con importado. Eso da una situación difícil en estos momentos con el orgánico. Y no es solamente el banano, es varias frutas y verduras, hasta alimentos orgánicos que tienen esta tendencia de estabilidad y no de aumento como fue antes. Entonces, la oferta mundial en retroceso, descenso de la oferta mundial, pero debido también a problemas climáticos y a pérdida de competitividad de algunos países productores. Perú, República Dominicana, han tenido algunos problemas. Claro que no fue el caso tanto de Ecuador y tampoco de México. México, que tiene directamente al mercado norteamericano, más que todo por la ruta, por camiones y no por barcos. Y un desarrollo de competencia basado en la competitividad del precio. Hay una presión fuerte de precios entre orgánico y convencional. Por eso una demanda menos activa en los países importadores, tanto en Europa como en América del Norte. Pero el mercado está estable en Estados Unidos. Hubo una ligera recuperación en 2020 con respecto a 2022. Cuota de mercado se mantiene estable en 12% desde hace 3 años. El banano orgánico no crece, pero se mantiene, mientras que el sector orgánico en general ha retrocedido. Y el precio de venta al consumidor en retroceso, mientras que el convencional subió y hay inflación. Entonces, todo eso hace que se sacrifica el valor para estimular las ventas en un contexto orgánico generalizado, deprimido. Todo estable, solo los actores. Y usted vea bien que Ecuador siguió el más fuerte en este campo del orgánico, porque se ve que México subió, pero se estabilizó y ahora está bajando. Lo mismo en Perú y lo mismo en Colombia. Y también no está aquí, pero República Dominicana también está bajando. En Europa, eso sí, está disminuyendo los volúmenes, descenso en 9% y fue como fue en 2019, antes del COVID. Las ventas retrocedieron mientras que los convencionales se recuperaron, efecto de sustitución. Y reflejo de un reporte de venta de tiendas orgánicas hacia los supermercados discounters, los que tienen precios los más bajos. Las pequeñas tiendas a donde se han hecho todo lo orgánico, hay muchos que han desaparecido. Pero sí, las grandes cadenas de supermercados tienen siempre una parte orgánica, pero a precios siempre lo mismo, lo más bajo posible.
Bueno, pero banano sigue el principal producto orgánico en Europa. Descenso, como habíamos dicho, de República Dominicana y Perú. Y contrariamente a lo que pasó en Estados Unidos, Ecuador no compensó el descenso de los demás actores del mercado. Eso fue sinónimo de la falta de atractividad del mercado en la Unión Europea comparado a Estados Unidos y de las estrategias de abastecimiento de los multinacionales. Bueno, en Europa el precio de venta al consumidor del banano orgánico aumentó, pero menos que el convencional. La diferencia no fue tan alta y la diferencia se redujo si el precio se acerca del orgánico, se acerca al convencional. Muchos pasan diciendo, bueno, voy a comprar el convencional. Ahí viene la noción del límite del precio relativo entre los dos, convencional y orgánico. Bueno, en conclusión, para el orgánico, la crisis generalizada del sector orgánico en Estados Unidos y Europa continúa. El volumen de banano orgánico ha disminuido debido a problemas de oferta, pero también de demanda. Y las ventas en Estados Unidos se han mantenido con una estrategia de precios bajos, a pesar de la inflación. Y en Europa, el descenso ha sido más marcado, precios en aumento y sustitución por el producto convencional equivalente. Bueno, en este entorno no tan acogedor o positivo, ¿qué pasa ahora? De vuelta a la realidad. Un inicio de año decepcionantes. Yo hablo en general, no del orgánico en general. Precio de importación en retroceso en Europa y en Estados Unidos, a pesar de una oferta mundial sin exceso. Precio de venta al consumidor como en 2023 o incluso por debajo de algunos mercados. Y eso fue el efecto de la presión de los gobiernos para una rápida desinflación de los precios de los productos alimenticios. Hoy en día en Europa hay una parte de las poblaciones que tienen dificultades a nutrirse correctamente. Entonces, hubo en varios países de Europa una presión política para bajar con discusiones con las compañías de supermercados para tratar de bajar muchos precios de alimentos básicos y con impacto también con el banano de importación. Y una mayor competencia entre distribuidores para atraer clientes, siempre lo mismo, hay que atraer clientes. Y eso fue durante el último periodo de la primavera allá en Europa. Al inverso de los años anteriores, los precios progresaron durante la primavera y se mantuvo a nivel superior a los años anteriores hasta julio, por encima de 15 euros por caja. Eso tiene explicaciones porque el clima en Europa
no fue tan bueno para las frutas, fresas, cerezas, duraznos y otros que se produce a esta época. Por eso que el banano fue la fruta que se consume ya más. Pero el descanso de verano se retrasó, por eso se desplazó un poquito, retrasó a agosto, y sin crisis de mercado. Eso quiere decir que hubo un mercado muy equilibrado durante el primer semestre de este año. Usted vea el nivel de precios que se está estabilizando entre los años, y que este año fue, digamos, más correcto en comparación con los años pasados. ¿A qué se debe este mercado tan sereno? Menor oferta en producción, reducción del potencial en Ecuador, Centroamérica y en África con problemas de altas temperaturas, fenómeno del Niño, mayor aspiración del mercado de Estados Unidos por déficit de Guatemala, Honduras y México, y tasa de cambio más interesante que en Europa. Buena demanda europea, pero déficit de fruta de estación, clima bananero hasta final de julio. Y eso ha dado como resultado un mercado positivo. El segundo récord de precio de importación en la Unión Europea en 2024, hasta 15,13 € la caja. Y en volumen, durante el primer semestre, nuevamente en crecimiento, claro, de 1%, que es casi nada, pero que no ha bajado. Es que eso no ha impedido que el mercado europeo vuelva a crecer en volumen. Bueno, no hay que olvidar que estamos en una nueva era y que la estructura de costos no es la misma que antes. Lo duro de la crisis del flete e insumos pasó, aunque los costos no han vuelto a los niveles pre-crisis, crisis de Ucrania y de las geopolítica. Pero también los costos de mano de obra no ha vuelto atrás. Y la tasa de cambio se ha reducido entre euro y dólar. Ahí vean lo que pasa en la parte de mano de obra, que se estabiliza, pero se queda medianamente alta. Y aquí también. Bueno, en conclusión, tras décadas de crecimiento interrumpido, el mercado bananero mundial está en pausa, debido a un contexto de policrisis sin precedente: clima, medio ambiente, geopolítica, recursos, inflación, consumo, fitosanitarios. Los años 2022 y 2023 fueron años de cambio en la tendencia global, vinculado a la inflación, pero que no hubo impacto en el consumo en Europa, al contrario. El orgánico sí está sufriendo en este contexto, aunque el banano orgánico se desempeña mejor que el sector en general, no ha escapado al reporte de ventas hacia el producto equivalente convencional. En lo que va de 2024, el mercado europeo ha mostrado un buen desempeño con un crecimiento nuevamente positivo, buena demanda y precios cercanos a los de 2023. Pero ojo, la estructura de costos ha evolucionado en estos últimos años y explica también que los precios se hayan mantenido. Y ahí acabo con mi presentación. Espero que
dejar un tiempo para preguntas, esperando que no es tanto mi especialidad que puedo contestar a unas preguntas. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, claro que sí. Ya leí. Aló. ¿Usted cree que tiene espacio en banano para diversificación, para tener nuevos productos, nuevas variedades? Ecuador, pienso que es el país que puede contestar más. Ellos exportan orito, manzano, rojo, no me recuerdo cómo lo llaman aquí. Pero siempre ellos me habían dicho que son mercados nichos, muy pequeños. Yo entiendo su pregunta. Si Moco o Raza 4 Tropical lleva todo el Cavendish, ¿qué hacemos? Por ahora, y tú, Fernando, sabes en Brasil que varios híbridos están en curso de ver cómo se comporta y todo eso. No puedo decir si es el fin del Cavendish, pero para reemplazar hay que conocer bien la historia. Gros Michel es una barbaridad en tamaño de racimo y en sabor. Los colombianos saben muy bien porque hay mucho, todavía se consume mucho Gros Michel allá. También en África, algunas zonas. El Cavendish es también una naturaleza, una máquina natural enorme. No sé si este Lord Cavendish, cuando llegó al sur de China y encontró este racimo, sí. Y los genetistas y los que hacen mejoramiento genético lo saben muy bien. El récord está, el récord mundial son los canarios con un Cavendish pequeño enano de 150 o 40 kilos el racimo. 140 kilos el racimo. Conozco muchos genetistas que hacen años y decenas de años cruciendo variedades para tener algo que puede competir con el Cavendish en productividad. Muy complicado, muy complicado. Y para contestar a tu pregunta, yo no veo hoy en día nuevos materiales o nuevas variedades que pueden reemplazar este Cavendish. O, como dicen los ecuatorianos, en mercados nichos por ahora. Hay que bien entender que cómo se va a evolucionar estas crisis sanitarias, fitosanitarias, que son la raza tropical del fusario. Y estoy menos pesimista para el moco, porque yo vi que en Colombia se maneja, no tan fácilmente, pero se maneja
mucho más que la raza 4 tropical. Claro que Ecuador es nuevo y yo vi que hay que entender un poquito más y capacitar a los productores para tener estas medidas difíciles, yo entiendo, difíciles, pero que yo tengo menos miedo al moco que a la raza 4 tropical. Pero hay que seguir y hay que investigar, o no, hay que invertir en las investigaciones para tratar de tener, puede ser, nuevas variedades que pueden interesar el mercado internacional de la fruta. Hola. Una pregunta acá. Al fondo. Toda la presentación fue muy clara, pero hubo algo que no, pido disculpas si no lo entendí bien. Explicó que la fruta orgánica siempre ha sido más costosa, evidentemente, que la convencional. Y que en el año 2023 subió el precio de la convencional y que el margen se había reducido, y que usted indicaba que iba a hacer que mucha gente se pase a la convencional. No debería ser al revés. Si la diferencia de pagar más por una fruta es insignificante, mejor me voy por el orgánico, que se supone que tengo más conciencia natural para el consumidor, me refiero. De hecho, en un estudio que leí hace un tiempo atrás, la mayoría de personas que compran banano en Europa preferían comprar orgánico, pero no lo hacían porque el precio era más alto, mucho más alto, y por eso compraban el convencional. Entonces, eso siento que está en contraposición a lo que usted había indicado. No sé si lo entendí mal. Sí, muy buena pregunta, y entiendo que yo no fui demasiado claro en la respuesta. Es más por la pérdida de credibilidad del sello orgánico en Europa. Hubo alertas, y no solamente sobre el banano, pero sobre otras frutas, que mostraron que no fue orgánico. Mi institución, por ejemplo, puede demostrar, y es efectivo actualmente, si con una técnica, no me recuerdo bien el término, de cosas dentro de la fruta que se encuentra en Europa, importados, análisis, no me recuerdo bien el término, pero se puede identificar si es orgánico o no. Por ejemplo, si se ha usado urea o no en la producción. Eso para explicar que hubo una pérdida de credibilidad en eso. Y no fue tanto por la reducción de precio entre convencional y otro, pero más bien que ellos, y yo lo expliqué por parte, ellos prefieren un producto que se produce cerca de frutas, o locavor, es decir, cerquita de aquí, que yo conozco al productor y que yo sé que él hace las cosas buenas, que sea orgánica o convencional. Espero que he contestado un poquito sobre las diferencias. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Usted cree que podríamos estimular el consumo de banano a nivel mundial de otra forma, otra idea? Por ejemplo, mandar en cada caja un folleto que diga también se come verde. ¿Usted ha probado un molido de verde, banano o chifles o patacón con un cafecito? O sea, le pregunto esto porque podríamos
dar otra idea de consumo en el mundo. ¿Quién influencia los consumidores? No solamente en Europa, pero en casi todos los países. Son, para mí, las cadenas de supermercados. Ellos buscan cualquier manera de producto que puede aumentar sus negocios. No estoy seguro que usted, como productor ecuatoriano de banano, van a poder, a pesar de folletos y de publicidad y de videos y de redes sociales, diciendo, mira, no solamente hay la fruta tal, ¿sí?, pero hay subproductos, transformación y todo eso, y tienes características alimenticias muy buenas. No estoy seguro que usted puede convencer eso. Es todo ¿cómo se puede decir? Una estrategia muy fina para convencer a productores a que cambian un poquito. Contestando más, aumentar el consumo de banano en Europa, muy difícil. Pero hay el ejemplo de Inglaterra. Reino Unido, ellos sí son pienso yo, los que consumen más banano de todos los países europeos. Pero son las cadenas que impulsaron algunas estrategias muy específicas. Por ejemplo, grande banano, como ecuatoriano, ustedes saben muy bien hacerlo, ellos dicen no, queremos más pequeño. Pero algunos ecuatorianos saben muy bien que las manos inferiores, dedos más cortos, eso puede entrar mucho más fácilmente en Inglaterra, Reino Unido. El margen para aumentar el consumo en Europa es bien pequeño, pienso yo. Bueno, creo que hemos concluido con las preguntas. Un aplauso nuevamente, por favor, y vamos a hacer la entrega del certificado.